Naturhistorias, relatos de la naturaleza. Dirige y presenta José Sacristán. Amigos, amigas, lo que estáis a punto de escuchar es un contenido extra como complemento al último de los episodios de Naturhistorias. La gran secuencia del hombre y la tierra en poco tiempo se ha convertido en el episodio más escuchado, comentado y compartido de toda la madriguera. Así que os estoy tremendamente agradecido por ello, lo habéis hecho posible vosotros. Bueno, esta es la novedad que os traigo hoy. Con cada episodio largo de Naturhistorias, vendrá de acompañamiento un Natur Extra, algo más corto, sin publicidad, y solo para quienes os animéis a apoyar este podcast a través de su suscripción para patrocinadores en iVoox. Como caso excepcional, este primer Natur Extra que vais a escuchar ahora será un poquito más largo y de acceso totalmente libre. Pero el resto de episodios extra, os aviso, serán solo para verdaderos cafeteros de la madriguera. Dicho esto, os dejo con el Natur Extra de hoy, la última secuencia del hombre y la tierra. No son pocas las ocasiones en que, bien a través de redes sociales o en persona, la gente me transmite su profunda admiración por la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y su no menos profunda tristeza por la desaparición de este ser humano único, ¿no? Muchos somos quienes lamentamos a diario su muerte, una muerte envuelta en incertidumbres, secretos y sospechas de las que se ha escrito y hablado mucho. Quizás no lo suficiente, no lo sé. Lo cierto es que hoy vengo a aportar mi propio punto de vista al respecto. Os aviso que este episodio extra no se basa en meras suposiciones. Me apoyaré, como siempre, en horas de lectura, en testimonios reales, sucesos demostrados y acontecimientos que ya son históricos. La idea es que seáis vosotros mismos quienes saquéis vuestras propias conclusiones. Una pérdida tan grande, tan dolorosa e imposible de reemplazar merece al menos que conozcáis parte de lo que hoy se sabe que sucedió al final del camino recorrido por este chamán de todos. Yo intento solo hablar de lo que sé, me apoyo más en lo que leo y lo que veo que en lo que pueda llegar a mis oídos a través de comentarios morbosos sin cimentar. Y si en algún momento percibís que coqueteo con la suposición, permitidme recordaros que ni tengo formación periodística ni la persigo. Solo soy un apasionado naturalista maravillado con la mera existencia de Félix, con su paso fugaz por este mundo, y tan solo pretendo compartir, contar y estimular a través de este micrófono. Si en la gran secuencia os pude contar cómo se gestó el hombre y la tierra, hoy os hablaré del final de esta aventura cinematográfica sin parangón, de la última secuencia. En Alaska pasaron muchas cosas. Las horas que preceden y suceden al accidente de avioneta en el que perdieron la vida Félix y 3 de sus compañeros están plagadas de contradicciones, de malas decisiones y de un halo de ocultación que no hace cuanto menos que alentar las más intrincadas teorías de la conspiración. Quiero darle cierto orden a todo esto. Empezaremos por el final. Acompañadme al lugar donde hoy descansa Félix. La primera vez que visité el lugar donde reposan los restos de Félix Rodríguez de la Fuente, acabé sobrecogido. Sabía de la existencia del mausoleo familiar que alberga el enorme cementerio municipal de San José, en la ciudad de Burgos, y hasta allí que acudí. Cogí mi coche y me hice el trayecto Madrid-Burgos solo. Necesitaba estar solo en aquel lugar. Recuerdo que era una calurosa mañana de verano, por lo que nada más cruzar el portón de hierro que da acceso a este hermoso camposanto, me vi caminando bajo la sombra de los enormes cipreses que perfilan una de sus calles principales, en cuyo final me habían dicho que se levantaba la tumba monumento a Félix. Llegar hasta ella significa tener que caminar durante varios minutos por una amplia senda principal hacia el final del cementerio sin tomar desvío alguno, casi a modo de paseo iniciático.
Caminando, pronto observé en la lejanía un llamativo muro de hormigón blanco, precedido de una mole escultórica de color negro que se levantaba junto a este. Es curioso, pero a cada paso que uno da, mientras la vista se fija en esa extraña arquitectura del fondo, se van descubriendo numerosos detalles de la misma, que nos hablan de la vida y obra del naturalista. Está hecha con tal esmero que por sí sola nos cuenta muchísimas cosas. Cuando por fin llegué al lugar, descubrí que las formas esquemáticas que antes no alcanzaba a interpretar configuran en su extremo superior la icónica fisonomía del rostro de Félix mirando al horizonte, concretamente al este, a la salida del sol. En estas mismas formas se adivinan junto a él la silueta de un halcón posado y de un lobo adulto que lo mira fijamente con las orejas retraídas en evidente señal de duelo. Félix además parece estar sentado, sosteniendo un libro entre las manos. La escultura es de una fuerza narrativa tan estremecedora que es como si Félix acabara de dejar la lectura por un momento para contemplar a lo lejos el vuelo de un águila o de algún buitre leonado de los que acostumbran a verse por la zona, o casi yo diría que hasta para saludarnos. Por si fuera poco, al conjunto lo rodea una pequeña muestra del bosque mediterráneo que él tanto defendió. Una enorme encina domina el monumento, además de sabinas, enebros, jaras, romeros y bojes. Os puedo asegurar que en verano allí huele a verdadero monte mediterráneo. Miguel Fisac fue el arquitecto que llevó a cabo el diseño de la obra completa y la escultura de Félix en bronce se la debemos a Pablo Serrano. Bueno, ¿y dónde está Félix? Porque os recuerdo que allí mismo lo tenemos. ¿Pero dónde? Pues su ubicación es otra genialidad. El recién llegado a la escultura verá bajo sus pies una franja de vidrio translúcido, colocada justo en la diagonal del sol, para que todos los días la luz atraviese el cristal, iluminando así tenuemente el interior del panteón subterráneo donde descansa el cuerpo embalsamado de Félix Rodríguez de la Fuente. Unas escaleras laterales nos permiten bajar a la puerta que da acceso a esta cripta. Y os contaré más. Miguel Fisac tuvo el ingenio de marcar estas puertas con el alfa y el omega. Ambos símbolos, a distinta altura, muestran una grieta cristalada a través de la cual poder mirar en el interior. Y allí, sobre un pedestal de granito, se encuentra el féretro de Félix, en descanso eterno. Pese a que él mismo manifestó en vida reiteradas veces que era su deseo ser enterrado en su pueblo natal, Poza de la Sal, tan solo estuvo en el pequeño cementerio de este municipio burgalés durante 15 meses. Su ataúd finalmente fue trasladado a la capital de la provincia y aunque este gesto nunca llegó a ser aprobado por sus queridos vecinos pozanos, lo cierto es que las dimensiones y el calado total del proyecto difícilmente se hubieran podido llevar a cabo en Poza. De cualquier modo, hoy es un destacado lugar de peregrinación para tantas personas a las que marcó este castellano irrepetible de reconocimiento universal. Y hemos comenzado este episodio extra de Naturhistorias por el final. Aunque la crónica de hoy va de eso, de finales, intentaré buscar un punto de inicio del que partir. Así que una vez más, viajemos en el tiempo y el espacio al 2 de marzo de 1980, a los estudios de Televisión Española en Prado del Rey. Cuatro días antes de dejar Madrid camino a Alaska, Félix aparece en el magazine 625 líneas, presentado por Isabel Borondo. Acude a este espacio para hablar de sus proyectos futuros, que no son pocos. En esos momentos a Félix y a su equipo les avalan los 18 primeros episodios de la etapa venezolana, los 86 exitosos episodios de la serie ibérica y 12 capítulos emocionantes grabados en los territorios más salvajes de Canadá. En esa fase final hasta la fecha, vimos a un equipo entusiasta, trabajando duro, lejos de su zona de confort, a miles de kilómetros de España, en entornos desconocidos para la mayoría de sus integrantes. Se nota en cada plano las ganas de superación, de querer mostrar algo nuevo. Sobrevolaron inmensos bosques de coníferas, atravesaron grandes ríos, filmaron enormes saltos de agua, infinitos paisajes nevados y nos mostraron de cerca manadas salvajes de bisontes, caribúes, carneros de Dall y hasta castores. La pasión de Félix por el Gran Norte se hace patente en esta fase truncada de la serie que debiera ver cualquier amante de la naturaleza interesado mínimamente por los paisajes de Norteamérica. En esta entrevista vemos a un naturalista que a la vez es director de cine y que se encuentra totalmente desbordado en cuanto a planes.
Comenta la periodista que ya tiene en marcha una segunda temporada canadiense, que para ello cuenta con una unidad de rodaje permanente en Alaska, con quienes piensa reunirse en unos días, y por si fuera poco, parte de su equipo permanece en España, terminando de grabar y montar nuevos episodios para la serie ibérica. Además, Félix llega a mencionar una miniserie de 13 capítulos sobre perros del mundo, que andan filmando en ese mismo momento de forma simultánea con el resto de material. Aunque en esta entrevista no se llega a mencionar, para colmo, él mismo y parte del equipo del Hombre y la Tierra ya tienen billetes de avión comprados para viajar a África una vez regresen de Alaska. Sí, el Hombre y la Tierra iba a tener su propia serie sobre la fauna y las tribus africanas. Y ahí no queda la cosa, porque el archipiélago de Galápagos estaba ya en vías de ser explorado para rodar allí en menos de un año. Muchos planes, muchos proyectos que jamás vieron la luz. Poca gente sabe que en esa entrevista, que fue grabada y emitida al día siguiente, ocurrió algo inesperado y poco habitual en Félix. Ese día habló ante las cámaras de su muerte. Aquella tarde dominical, el doctor Rodríguez de la Fuente declaró que se reencarnaría en lobo, un gran lobo gris de la taiga siberiana. Comentario este que fue cortado, eliminado del montaje final, y que curiosamente nunca llegó a ser emitido. Probablemente acabó arrumbado en algún oscuro archivo de televisión española. Pero si algo mantenía a Félix visiblemente emocionado en ese momento, era poder mostrar al gran público la Iditarod Trail, la gran carrera de trineos tirados por perros más prestigiosa y arriesgada del mundo. Se estaba llevando a cabo en ese mismo momento junto al mar de Bering. En la lengua propia de los nativos del norte de Alaska, Iditarod significa lugar lejano. Esa entrevista sería la última aparición pública de Félix en televisión. Tan solo 4 días después, partiría sin retorno a aquel lugar lejano. La Iditarod Trail, conocida popularmente como la carrera de las 1000 millas, conmemora cada año una de las hazañas humanas y animales más sobresalientes de la historia. Fue en enero de 1925, cuando el Dr. Curtis Welch envió un telegrama urgente, desesperado, desde Nome, un pequeño pueblo en el noreste de Alaska, a Anchorage, la gran ciudad norteña. En el telegrama alertaba sobre el brote virulento de difteria, que aquel duro invierno estaba diezmando a la población. El pequeño hospital de Nome no contaba con viales suficientes de antitoxina diftérica que frenaran la epidemia. La única esperanza de aquella comunidad, al borde del colapso, era poder llegar a conseguir ayuda externa lo antes posible. El punto de auxilio más próximo, con capacidad de respuesta, se encontraba a más de 1000 kilómetros de distancia. Así que en medio de un invierno implacable, como fue aquel de 1925, con el mar congelado, con las líneas ferrocarriles inutilizadas por la nieve y el hielo, y con los aviones inoperativos, la única opción era confiar en el transporte de los medicamentos a través de trineo tirado por perros. El invierno iba a ser largo, y aquella gente no podía esperar. Así comenzó la que fue llamada la Gran Carrera de la Misericordia. A través de tormentas de nieve y temperaturas bajo cero extremas, Leonard Seppala, conocido como el Rey del Sendero, y sus perros de tiro, entre los que destacó por la fuerza demostrada el ya legendario Togo, fueron los verdaderos héroes de esta gesta. Ellos enfrentaron las etapas más largas y peligrosas de la travesía. El último tramo, el más corto, el de llegada a Nome, fue liderado por el también honrado Balto, otro perro de leyenda. La épica de esta historia fue seguida de cerca por los medios de todo el país, y el 2 de febrero de 1925, el suero al fin llegó a Nome, salvando a cientos de vidas. Aquella carrera sigue siendo recordada como un verdadero milagro en la historia de la humanidad. Entenderéis por qué Félix andaba tan interesado en que el hombre y la tierra, bajo el auspicio de Televisión Española, siguiera de cerca y documentara la Iditarod de 1980. Dicen quienes allí han estado que Alaska enamora, sus paisajes cautivan. El silencio sobrecogedor de aquella inmensidad helada pellizca dentro de las personas. Y algo así debió pasarle a Félix en aquel viaje. Todos los colaboradores que con él estuvieron en sus últimos días de rodaje
Hablan de un Félix meditabundo, melancólico, quizás cansado. La etapa anterior, la canadiense, había sido tremendamente compleja a nivel técnico y físico. El episodio en que exploran la Gruta Valeria, por ejemplo, titulado El cementerio helado, es una clara muestra de lo exigente que estaba llegando a ser el trabajo en El hombre y la tierra. Exigente y arriesgado. Las largas distancias sobre la taiga que habían de cubrir para poder filmar en los diversos parques nacionales y áreas protegidas les obligaba a diario a desplazarse en helicóptero, avioneta, lancha motora o moto de nieve. Sin campamento fijo, la aventura canadiense estuvo marcada por una agenda itinerante febril, con el calendario y la hora siempre como lastres. Sus vidas corrieron peligro en varias ocasiones, cada día el listón más alto, cada vez más difícil, y por ilógico que os parezca, cada vez con menos respaldo económico por parte de la gran empresa. Aprovecho para contaros que a Félix nunca le movieron intereses crematísticos. Televisión Española jamás tuvo en nómina a Félix por El hombre y la tierra. ¿Cómo lo oís? Los operadores de cámara, técnicos de sonido y hasta los naturalistas sí, pero Félix no. Él cobraba un porcentaje, elevado, eso sí, de las copias de la serie vendidas a otros países, pero de las emisiones en España no vio ni un solo duro. La serie es propiedad de Televisión Española, suyos son los derechos y siempre lo fueron. ¿Y por qué os hablo de dinero? Pues porque, como suele decirse, los accidentes nunca se deben a una sola causa. Varios fueron los factores que dieron lugar a la catástrofe de Alaska. Y uno de ellos, sin duda, parece ser la precariedad presupuestaria que venía sufriendo la serie desde un año atrás. Las diversas etapas del hombre y la tierra tuvieron diferentes presupuestos, algunos con valores superiores a los 400 millones de pesetas. El coste medio aproximado de un solo episodio de la serie ibérica, salarios aparte, por supuesto, era de 10 millones. Justo antes de iniciar el rodaje en Canadá, esta cifra bajó a los 7 millones de pesetas. Pero es que en esta última fase, ya en Alaska, la cosa se redujo exageradamente. Tan solo contaban con 3.300.000 pesetas de la época para realizar cada episodio. Al cambio actual estamos hablando de unos 165.000 euros, ¿os lo podéis creer? En los despachos de la televisión española de aquel entonces se estaba perdiendo interés por el proyecto. A la serie le cerraban poco a poco el grifo, y a Félix, lógicamente, este asunto le preocupaba y le enfadaba. Ya no podían permitirse grabar en alta calidad de cine con película de 35 milímetros. El presupuesto fijado solo les permitía grabar en cintas de 16 milímetros. Si os fijáis, la temporada canadiense se caracteriza por la presencia de grano en sus imágenes. La serie perdió la nitidez, el color y la textura limpia tan característica de su etapa ibérica. Carlos Llandres, uno de los más allegados colaboradores en aquella etapa final, ha contado en varias ocasiones que Félix en persona le había estado hablando de sus planes al regreso de Alaska a España. Si la cosa no mejoraba, estaba decidido a crear su propia productora de cine documental. ¿Qué hubiera sido de esta nueva etapa de libertad creativa, administrativa y profesional en la vida de Félix? Jamás lo sabremos. El 14 de marzo de 1980, el mismo día del 52 cumpleaños de Félix Rodríguez de la Fuente, se concatenaron una serie de circunstancias impredecibles que, como ya comenté antes, venían sucediendo de largo. Esto no era nuevo. La suma de todas ellas está detrás de lo ocurrido aquel fatídico día. El equipo del Hombre y la Tierra se había desplazado días antes a la ciudad de Unalakleet para desde allí planificar la filmación del ganador de la Iditarod. La necesidad de saber en todo momento por dónde iban los primeros de la carrera les ponía constantemente en movimiento. Desde allí saldrían para documentar la llegada a meta. Aquella mañana todos madrugaron, Félix el primero. Como cada día realizó sus minutos de ejercicio matutino en la habitación del alojamiento donde se hospedaba el equipo, y tras recibir las felicitaciones de cada uno de sus compañeros por su cumpleaños,
salió convenientemente abrigado al exterior. La temperatura 35 grados bajo cero. No soplaba apenas viento y la previsión meteorológica del día era optimista. Allí contempló la vasta tundra ártica, que en aquel día claro, de sol radiante y sin nubes, resultaba casi un paisaje sin fin. Cuentan algunos compañeros del equipo, y en este asunto las fuentes siempre han bailado un poco, que aquella visión tan deslumbrante hizo que Félix verbalizara en voz alta la siguiente frase: «¿Qué lugar más hermoso para morir?». Fuera cierto o no que llegara a soltar por la boca tal premonición, la verdad es que Félix sentía real devoción por aquellos paisajes blancos con los que tanto había soñado en su infancia burgalesa a través de los libros de Jack London. Sobre la nieve les esperaban 2 avionetas modelo Cessna 185, con los motores convenientemente cubiertos con manta térmica para evitar su congelación. 2 avionetas que ya llevaban días empleando para desplazarse por la región. Serían el medio de transporte para la jornada de aquel día, pero no solo les servirían para moverse de un punto a otro, también se iban a emplear para la filmación aérea de la carrera. En una de ellas viajarían Félix, el director de fotografía Teodoro Roa, su ayudante Alberto Mariano Huéscar y Warren Ace Dobson, uno de los mejores y más experimentados pilotos de Alaska, con tantas horas de vuelo a sus espaldas que hasta había manejado aviones de combate. En la otra aeronave viajaría la segunda unidad de filmación, liderada por el operador de cámara Miguel Molina, su ayudante, una traductora y el piloto Tony Oney, también experto en el manejo de este tipo de avionetas. A primera hora y antes de salir, uno de los aparatos pierde aceite por el retén de un cigüeñal. Félix, que como persona sensata reconocía su miedo a volar, exigió que solucionaran pronto aquel incidente y pidió cambiar de avioneta. Sobre las 12 del mediodía, la avioneta pilotada por Dobson, en la que viajaban Félix, Teo y Alberto, despega en busca del trineo que va en cabeza, informados de su ubicación por radio. Mark Boyle y sus 12 perros aguerridos están a menos de un día de la meta. Hay que salir en su búsqueda cuanto antes. La versión oficial de lo ocurrido es la siguiente. Mark Boyle, al manejo de su trineo, en torno a las 12:20 de la mañana, se percata de la avioneta del equipo de filmación español. Le pasan por encima. Ya los conoce, lo han estado acompañando a pie de trineo en varias jornadas. Félix pudo incluso conversar con él en alguna ocasión. Los ve volar bajo, a poca velocidad, y cuando quiere darse cuenta, la avioneta realiza un giro inesperado, entra en pérdida, cae en barrena y se estrella frontalmente contra la nieve tras una colina, junto a un bosquete próximo a tan solo 500 metros del trineo. El accidente se produce a las 12:30 del 14 de marzo, hora local en Alaska. Serían las 11:30 de la noche aquí en España. Cuando Boyle ve la avioneta precipitarse, se desvía inmediatamente del itinerario y pide a sus perros que corran lo más rápido que sus cansadas patas les permitan. Ellos fueron los primeros en llegar al lugar. Nada se podía hacer, no había supervivientes. Salió entonces el bueno de Mark Boyle a buscar ayuda, cuando se cruzó de frente con los 4 ocupantes de la segunda avioneta, que se acercaban a pie, corriendo a través de la nieve, con lágrimas en los ojos, en dirección al accidente. «No hace falta que corráis», les dice, sobraban las palabras. Ellos, que volaban detrás, vieron caer a sus compañeros, oyeron a Dobson gritar por radio que se venían abajo, y fueron conscientes de la gravedad del impacto. Todo sucedió tan rápido que apenas lo podían creer, no podía ser verdad. Pero lo cierto es que en ese mismo momento terminaba el hombre y la tierra. Se acabó. Esta fue la última secuencia. En cuestión de segundos, 4 vidas quedaron sesgadas y decenas de proyectos personales, familiares, profesionales, llegaban a su punto final en ese instante trágico. Félix, Teo, Alberto y Ace Dobson fueron a morir en una zona conocida como Shake to Leak, que en la lengua de la región significa algo así como el lugar de las cosas dispersas. Los apresurados informes periciales sin contrastar, las diversas investigaciones policiales inconclusas sobre lo ocurrido, las numerosas contradicciones de algunos testigos, el manejo indebido de ciertas pruebas, la desaparición de algunas de ellas,
la falta de interés general por querer profundizar en la búsqueda de respuestas, no hacen, cuanto menos, que avivar la sospecha de que algo se nos ocultó. Muchos viven con la sensación de que a Félix nos lo arrebataron. Lo cierto es que 44 años después de lo sucedido, nada, ninguna investigación, por pormenorizada que sea, nos lo traerá de vuelta. Las opciones de investigar la muerte del naturalista y sus compañeros se han agotado. Pese a que en 2020 hubo un intento popular por reabrir el caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo dio por finalizado en 2021, argumentando que los hechos habían prescrito y que la jurisdicción española no tiene competencias para llevar a cabo una investigación en territorio estadounidense. En este podcast, que acostumbra a tratar temáticas naturalistas y medioambientales, poco análisis puedo hacer yo sobre lo ocurrido. Esto no es un programa de investigación, pero sí tengo una opinión formada que quisiera compartir con vosotros y ya acabo. Después de mucho tiempo dándole vueltas, escuchando y leyendo los testimonios de quienes conocieron a Félix en vida, habiendo repasado incluso el contenido del informe original del accidente, empapándome, como tantos, durante años del legado que nos dejó, tengo la convicción, al igual que muchos, de que Félix comenzaba a despertar verdaderas envidias fratricidas en algunos de sus círculos cercanos. Aunque siempre he sido muy crítico con la teoría del homicidio, reconozco que es bastante plausible, veréis. Félix fue el primero en nuestro país en enarbolar el discurso ecologista y conservacionista de forma crítica y directa contra quienes pretendían sacar provecho político, empresarial o personal del patrimonio natural que es de todos. Curiosamente, el 4 de marzo de 1980, 2 días antes de viajar a Alaska, Félix presentó en Madrid la primera estrategia mundial para la conservación de la naturaleza, junto con los reyes de España, el presidente Adolfo Suárez y varios ministros de su gobierno, para darle la relevancia política que merecía este documento tan revolucionario. En él se recogían por primera vez las prioridades y estrategias necesarias para poner freno a la presión creciente de la especie humana, sentando las bases de lo que hoy conocemos como desarrollo sostenible. En su versión al castellano, el documento era subtitulado con la frase «¿Cómo salvar el mundo? Ahí es nada». En aquel momento, la visión conservacionista de Félix era tan global que prácticamente pretendía un cambio de paradigma social, y eso es lo que a muchos literalmente les aterraba: su capacidad de convicción, su decisión, su personalidad arrolladora, la fama que su figura había alcanzado a nivel internacional. No gustaba, por todo esto lo perseguían. Claro que querían acabar con el César, estoy convencido de ello, pero aun con todo, personalmente me inclino más a pensar en razones accidentales. Creo que aquello fue un accidente, un error humano, seguramente varios. Para la filmación aérea de la carrera debían haber empleado helicópteros y no avionetas. Esa era la intención inicial de Félix. Cuando se trataba de seguir de cerca a los trineos, se hacía desde esquidús, motos de nieve. La avioneta solo se empleaba para desplazarse de unas a otras localizaciones. A su llegada a Alaska, fijaros qué curioso, para su sorpresa, Félix descubre que la producción del programa tan solo tiene presupuesto para el alquiler de 2 aeroplanos monomotor, más baratos, con más kilómetros de autonomía, eso es cierto, no precisan tantas paradas de repostaje, pero con ciertas limitaciones de sustentación a la hora de pretender volar a baja altura y a poca velocidad. Las Cessna, como las que emplearon aquel día, tienen su límite mínimo de sustentación en 84 km por hora. Por debajo de esta velocidad, la estabilidad del aparato se ve seriamente comprometida. Pero es que aquellos trineos nunca sobrepasaban los 35-40 km por hora. Echad cuentas. No debemos olvidar que aquello fue una decisión totalmente premeditada, a sabiendas de que no disponían de los mejores medios para grabar al trineo, a su conductor y a los perros en plena carrera. Decidieron confiar en la pericia del piloto, y les pudo la urgencia por cumplir con los objetivos planteados. Había que documentar la llegada a meta del ganador y no tenían otra forma de hacerlo. Este nivel de autoexigencia no era nuevo. Sin pretenderlo, el hombre y la Tierra se había convertido en una obsesiva carrera hacia la muerte, de la que pocos eran conscientes en aquel momento.
Claro que hubo quien sacó provecho de la desaparición del lobo alfa. Félix acostumbraba a decir que vivía rodeado de lobeznos, de lobatos retadores que le enseñaban a diario los dientes, pero eran minoría. Por suerte somos tantos quienes le estaremos siempre eternamente agradecidos. Félix nos mostró una senda, no la única por supuesto, pero sí una de las más hermosas. Creó en nosotros un compromiso tan valioso. Su discurso era tan motivador, lo suyo era tan grande que con su muerte no acabó la cosa. Estoy seguro de que la gran mayoría de quienes escucháis este podcast sentís lo mismo. Me consta que somos legión. A nivel medioambiental hemos cometido algunos errores fatales, que con él aún vivo seguramente jamás se hubieran producido. Pero su paso por este mundo cambió las cosas, nos hizo mejores. Marcó un antes y un después en la historia de los españoles. Desencadenó un cambio social que no entiende de razones políticas o religiosas. Una conciencia colectiva que nos habla de cuidar nuestros paisajes, nuestras raíces, de proteger lo valioso que tenemos, que es nuestra naturaleza. El hombre y la tierra es un importante gran legado, es un regalo. Una obra documental hecha con cariño, con compromiso, con respeto, llevada a cabo por un equipo humano insuperable. Parafraseando a Joaquín Araujo, a quien otorgaron la difícil tarea de escribir los últimos guiones de la serie para terminar de montar el material filmado hasta la fecha, me gustaría que este episodio sirviera para recordar a Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar, incansables, alegres, intrépidos y sensibles. Su oficio era acercar las más bellas manifestaciones de la naturaleza al hogar de todos los españoles. Fueron hombres entregados a una tarea tan increíblemente hermosa que por ella dieron la vida. Me queda daros las gracias por estar una vez más del otro lado y os recuerdo que con cada episodio de Natur Historias tendréis siempre de acompañamiento un Natur Extra solo para verdaderos madrigueros, solo para acceso exclusivo de quien considere oportuno poder apoyar a este podcast y recibir a cambio ese contenido extra. Nos escuchamos en la próxima Natur Historia. Sed felices. Adiós.